La batalla de Ain Jalut. El fin de la tormenta. Parte 1. Los vientos de la destrucción. En el año 1260, el mundo parecía temblar bajo el peso de un huracán imparable. Desde las estepas de Mongolia hasta los confines de Europa y Asia, el imperio mongol había extendido su sombra como una plaga divina, arrasando imperios, quemando ciudades y doblegando a pueblos enteros. Sus jinetes, rápidos como el relámpago y mortales como la peste, eran la encarnación del terror. Un ejército que no conocía la derrota. En 1258, la joya del mundo islámico, Bagdad, había caído bajo las botas de Hulagu Khan, nieto de Genghis Khan. La dinastía abasí, que había reinado durante siglos, fue aniquilada, sus bibliotecas incendiadas, sus calles convertidas en ríos de sangre. El mundo musulmán, desde Damasco hasta El Cairo, estaba sumido en el miedo, convencido de que nadie podía detener la tormenta mongola. Pero en las arenas de Palestina, en un lugar llamado Ain Jalut, la historia estaba a punto de girar. La sombra de Bagdad. En las calles de El Cairo, el eco de la caída de Bagdad aún resonaba como un lamento. Los comerciantes susurraban historias de horror. Ríos teñidos de rojo, montañas de cuerpos, y el grito de los eruditos mientras sus pergaminos ardían. Para los musulmanes, la pérdida de Bagdad no era solo la caída de una ciudad, sino el fin de un mundo. El califato abasí, faro de la civilización islámica, había sido extinguido, y con él, la esperanza parecía desvanecerse. En medio de este caos, un hombre emergía como un faro de resistencia. Qutuz, el sultán de los mamelucos, una dinastía de guerreros esclavos que había tomado el poder en Egipto. Qutuz, de origen turco, era un hombre de complexión fuerte y mirada penetrante, cuya vida había sido forjada en la adversidad. Nacido como esclavo, había ascendido a través de las filas de los mamelucos gracias a su valentía y astucia. A su lado estaba Baibars, un general de origen kipchak, conocido por sus ojos azules y su ferocidad en el campo de batalla. Juntos, estos dos hombres representaban la última esperanza del mundo islámico contra la marea mongola. En una noche sofocante en El Cairo, Qutuz reunió a sus consejeros en la ciudadela. La sala, iluminada por antorchas, estaba llena de tensión. Los emires, vestidos con túnicas de seda, intercambiaban miradas de preocupación. Las noticias habían llegado. Hulagu Khan, tras conquistar Siria, había enviado un mensaje al sultán, exigiendo su rendición. «Ríndete, o Egipto será aplastado como Bagdad», decía la misiva, escrita con la arrogancia de un hombre que nunca había conocido la derrota. «Mi señor, los mongoles son invencibles», dijo un emir anciano, su voz temblorosa. «Sus jinetes son como demonios. Nadie ha resistido su furia». Qutuz, sentado en un trono sencillo, golpeó la mesa con el puño. «Nadie es invencible», respondió, su voz resonando como un trueno. «Los mongoles son hombres, no dioses, y los hombres pueden ser derrotados. Si cedemos ahora, Egipto caerá, y con él el Islam. No me arrodillaré ante Hulagu». Baibars, de pie junto al sultán, sonrió con una mezcla de respeto y audacia. «Los mongoles son fuertes, pero no conocen nuestra tierra. El desierto será su tumba, mi señor. Déjame liderar a nuestros hombres, y les mostraremos que el Islam no se doblega». Entre los soldados mamelucos, un joven guerrero llamado Tariq al-Din escuchaba las historias de los veteranos con una mezcla de temor y fascinación. Tariq, un arquero de origen bereber, había sido entrenado desde niño para manejar el arco compuesto, un arma tan mortal como los arcos mongoles. Había oído hablar de las masacres de Bagdad y Alepo, pero también de la valentía de Qutuz y Baibars. En su corazón, juró que lucharía hasta el final por su fe y su pueblo. La tormenta se acerca. En Siria, el ejército mongol, liderado por el general Kitbuka, un cristiano nestoriano leal a Hulagu, avanzaba con la confianza de un imperio que nunca había perdido. Hulagu, tras conquistar Damasco, había planeado marchar hacia Egipto, pero la muerte del gran Khan Monke en 1259 lo obligó a regresar a Mongolia con la mayor parte de su ejército para resolver disputas sucesorias. Kitbuka, con un ejército reducido de unos 10 a 12, 0 hombres,
quedó a cargo de mantener el control de Siria y preparar el camino para la conquista de Egipto. Kitbuka, un hombre de rostro curtido y mirada astuta, cabalgaba al frente de sus jinetes, sus estandartes sondeando bajo el sol. A su lado un joven guerrero mongol llamado Bayan, conocido por su habilidad con el arco, observaba el horizonte con entusiasmo. Bayan había crecido en las estepas, donde los mongoles aprendían a montar antes de caminar. Para él, la conquista de Egipto era solo otro paso en el destino del imperio. «Estos mamelucos no son más que esclavos», dijo Bayan a Kitbuka, mientras ajustaba su arco. «Los aplastaremos como hicimos con los abasíes». Kitbuka, más cauteloso, frunció el ceño. «No subestimes a los mamelucos», Bayan respondió. «Son esclavos liberados, entrenados para la guerra desde niños. Y este Qutuz, he oído que es un hombre de voluntad fuerte. Debemos ser rápidos y precisos». El ejército mongol, aunque reducido, era una fuerza temida. Sus jinetes, armados con arcos compuestos y lanzas, eran maestros de la guerra móvil, capaces de atacar y retirarse con una velocidad que desconcertaba a sus enemigos. Pero Kitbuka sabía que su ejército, aunque formidable, estaba lejos de sus bases en Persia, y que enfrentarse a los mamelucos en su propio terreno sería un desafío. El llamado a la guerra. En el Cairo, Qutuz y Baibars trazaron un plan audaz. En lugar de esperar a que los mongoles llegaran a Egipto, decidieron llevar la guerra al norte, a Palestina, donde el terreno montañoso ofrecía oportunidades para emboscadas. Baibars, con su conocimiento del desierto, propuso un lugar llamado Ain Jalut, un valle estrecho rodeado de colinas, ideal para neutralizar la ventaja de la caballería mongola. «Los mongoles confían en su velocidad», dijo Baibars, señalando un mapa en la sala de guerra. «Pero en Ain Jalut, los atraparemos como lobos en una red. Los atraeremos con una retirada falsa, y luego los aplastaremos con nuestras lanzas». Qutuz asintió, impresionado por la astucia de su general. «Entonces, que así sea», dijo. «Marcharemos al amanecer. Que Alá nos guíe». El ejército mameluco, compuesto por unos 20 hombres, comenzó su marcha hacia el norte a través de Gaza. Tariq al-Din, entre los arqueros, sentía el peso de la misión. Había dejado a su familia en una aldea cerca de El Cairo, prometiendo regresar como héroe o mártir. Mientras marchaba, ajustaba su arco, rezando para que su puntería fuera tan precisa como en los entrenamientos. En el lado mongol, Bayan cabalgaba con entusiasmo, ansioso por probarse en la batalla. Había oído historias de los mamelucos, pero las descartaba como exageraciones. Para él, la victoria era inevitable. Kitbuka, sin embargo, sentía una sombra de inquietud. Las noticias de los exploradores indicaban que los mamelucos estaban en movimiento, pero su destino era incierto. Ordenó a sus hombres avanzar con cautela, manteniendo a sus arqueros a caballo listos para cualquier sorpresa. La noche antes del destino, cuando el ejército mameluco llegó a las cercanías de Ain Jalut, el aire estaba cargado de tensión. Los hombres acamparon en las colinas, ocultos entre los árboles y las rocas. Qutuz, junto a Baibars, inspeccionó el terreno, asegurándose de que cada detalle del plan estuviera en su lugar. Los mamelucos, entrenados para la guerra desde la infancia, estaban listos, sus lanzas y arcos brillando bajo la luz de la luna. Tariq al-Din, sentado junto a una fogata, escuchaba las historias de los veteranos. Uno de ellos, un mameluco de origen circasiano llamado Malik, le dio un consejo. «Mantén la calma». «Pequeño», dijo Malik, afilando su espada. «Los mongoles son rápidos, pero nosotros somos más fuertes. Confía en Baibars y confía en Alá». En el campamento mongol, Kitbuka reunió a sus oficiales bajo un cielo estrellado. Sabía que los mamelucos estaban cerca, pero confiaba en la superioridad de sus jinetes. «Mañana los aplastaremos», dijo, levantando una copa de kumis, «por el Gran Khan y por el imperio». Bayan, sentado cerca, asintió con entusiasmo, pero no pudo evitar notar la tensión en los ojos de Kitbuka. El general, aunque confiado, sabía que esta batalla sería diferente. Los mamelucos no eran los abasíes, y Ain Jalut no era Bagdad. Cuando el amanecer comenzó a teñir el cielo de un rojo pálido, los dos ejércitos se prepararon para el enfrentamiento. Los mamelucos,
Ocultos en las colinas, esperaban con paciencia, sus corazones latiendo con la promesa de la victoria. Los mongoles, confiados en su poder, avanzaban hacia el valle, ajenos a la trampa que los esperaba. La historia, como un río a punto de desbordarse, estaba lista para cambiar su curso. Parte 2. La trampa en el valle. El amanecer del 3 de septiembre de 1260 tiñó el cielo sobre Ain Jalut de un rojo ardiente, como si la tierra misma presagiara la sangre que pronto se derramaría. El valle, rodeado de colinas rocosas y cubierto de hierba seca, era un escenario perfecto para la estrategia que los mamelucos habían preparado. Ocultos en las alturas, los hombres de Qutuz y Baibars esperaban con la paciencia de un cazador, sus armas listas, sus corazones latiendo con la certeza de que este día cambiaría el destino del mundo islámico. Frente a ellos, el ejército mongol, liderado por el general Kitbuka, avanzaba con la confianza de un imperio que nunca había conocido la derrota. Pero en Ain Jalut, la tormenta mongola estaba a punto de encontrar su fin. La astucia de los mamelucos. Qutuz, el sultán mameluco, observaba desde una colina estratégica su armadura reluciente bajo el sol naciente. A su lado, Baibars, el general de ojos azules, trazaba los últimos detalles del plan con un mapa improvisado en la arena. Los mamelucos, con unos 20 hombres, superaban en número a los mongoles, pero sabían que la habilidad y la velocidad de sus enemigos no podían subestimarse. La clave de la victoria residía en la trampa, una retirada falsa que atraería a los mongoles al corazón del valle, donde serían rodeados y aplastados. «Baibars, ¿están los hombres listos?», preguntó Qutuz, su voz firme pero cargada de tensión. Baibars asintió, su rostro iluminado por una sonrisa astuta. «Los arqueros están en las colinas, y la caballería pesada espera en los flancos. Cuando los mongoles entren en el valle, no tendrán escapatoria. Que Alá guíe nuestras espadas». Entre los arqueros, Tariq al-Din, el joven bereber, ajustaba su arco compuesto, sus manos temblando ligeramente por la anticipación. Había entrenado durante años para este momento, pero la idea de enfrentarse a los temidos mongoles lo llenaba de un miedo que intentaba ocultar. A su lado Malik, el veterano circasiano, le dio un codazo amistoso. «No mires a los mongoles», Tariq dijo Malik, afilando una flecha. «Mira tu arco. Cada disparo será un mensaje para esos jinetes de las estepas. Y créeme, no les gustará lo que tenemos que decir». Tariq intentó sonreír, pero su mente estaba llena de historias sobre los mongoles, jinetes que disparaban desde el galope, ejércitos que arrasaban ciudades en un solo día. Pero también sabía que los mamelucos eran guerreros forjados en la adversidad, y que Baibars, su general, era un estratega sin igual. Con una oración silenciosa, Tariq tensó su arco, listo para el combate. En el centro del ejército mameluco, los lanceros y espadachines, muchos de ellos antiguos esclavos liberados, formaban filas compactas. Qutuz, desde su posición, levantó su espada y gritó: «Por el Islam, por Egipto, por Alá, hoy haremos temblar a los mongoles». Los hombres respondieron con un rugido, sus voces resonando en las colinas. Tariq, desde su puesto en el flanco izquierdo, sintió una chispa de coraje encenderse en su pecho. Por primera vez, creyó que podían ganar. La confianza de los mongoles. En el lado mongol, Kitbuka lideraba a sus hombres con la seguridad de un general que nunca había perdido. Su ejército, aunque reducido a unos 10 o 12 hombres tras la partida de Ulagu, seguía siendo una fuerza formidable. Los jinetes mongoles, armados con arcos compuestos y lanzas, eran maestros de la guerra móvil, capaces de atacar y retirarse con una precisión que desconcertaba a sus enemigos. Kitbuka, un cristiano nestoriano de origen turco, confiaba en la superioridad de sus tácticas, pero también sabía que los mamelucos no serían un enemigo fácil. «Vayan, mantén a los arqueros listos», ordenó Kitbuka, ajustando su yelmo mientras cabalgaba al frente. «Los mamelucos intentarán atraernos a una trampa. Debemos ser rápidos y no darles tiempo para maniobrar». «Vayan», el joven arquero mongol asintió con entusiasmo. «Los aplastaremos», mi señor dijo, su voz llena de bravuconería. «Estos esclavos no son rivales para nosotros». Kitbuka frunció el ceño, su experiencia templando la arrogancia de su subordinado. «No son solo esclavos, vayan.
Son guerreros entrenados, y este es su terreno. Mantén los ojos abiertos. El ejército mongol avanzó hacia el valle de Ain Jalut, sus estandartes ondeando bajo el sol. Los exploradores habían informado de la presencia de los mamelucos, pero Kitbuka creía que su velocidad y disciplina serían suficientes para superar cualquier resistencia. Ordenó a sus jinetes formar una línea amplia, listos para cargar contra cualquier enemigo que apareciera. El primer choque. Cuando los mongoles entraron en el valle, los mamelucos pusieron en marcha su plan. Baibars, liderando un destacamento de caballería ligera, apareció al frente del ejército mongol, fingiendo un ataque inicial. Los mamelucos dispararon una lluvia de flechas, y luego se retiraron rápidamente, como si estuvieran huyendo. Kitbuka, viendo la oportunidad, ordenó a sus jinetes perseguirlos, confiado en que podía aplastar a los mamelucos antes de que se reagruparan. «Adelante», gritó Kitbuka, levantando su lanza. «No dejéis que escapen». Los mongoles, con sus caballos al galope, cargaron hacia el corazón del valle, persiguiendo a los mamelucos en retirada. Bayan, disparando su arco desde el caballo, derribó a un jinete mameluco, su rostro iluminado por la emoción de la caza. Pero a medida que avanzaban, el terreno se volvía más estrecho, las colinas cerrándose a su alrededor como las fauces de una bestia. Desde las colinas, Tariq al-Din observaba la carga mongola, su arco tensado. Baibars había dado la señal: esperar hasta que los mongoles estuvieran completamente dentro del valle. Cuando el momento llegó, Kutuz levantó su espada desde la colina principal, y un cuerno resonó en el aire. De repente, las colinas cobraron vida con el rugido de los mamelucos. Los arqueros, liderados por Tariq y Malik, dispararon una tormenta de flechas desde ambos flancos, mientras la caballería pesada de Baibars cargaba desde los lados, atrapando a los mongoles en una tenaza mortal. Las flechas cayeron como una lluvia de acero, perforando armaduras y derribando caballos. Bayan, sorprendido por la emboscada, intentó disparar su arco, pero una flecha mameluca le rozó el brazo, haciéndolo gritar de dolor. Kitbuka, en el centro de la formación, maldijo al darse cuenta de la trampa. «¡Mantened la formación!», gritó. Pero el caos ya se había apoderado de sus hombres. Tariq, desde su posición en la colina, disparaba con una precisión que sorprendía incluso a Malik. Cada flecha encontraba su marca, y aunque el miedo aún lo rozaba, sentía una extraña calma. Era como si el arco fuera una extensión de su cuerpo, cada disparo una oración por la victoria. A su lado, Malik derribó a un jinete mongol con una flecha que atravesó su yelmo, y le dio una palmada a Tariq. «Bien hecho, pequeño», gritó. «Sigue así». El caos en el valle. La carga mongola, que había comenzado con confianza, se convirtió en una pesadilla. Los jinetes, atrapados en el estrecho valle, no podían maniobrar con la velocidad que los había hecho invencibles. Las flechas mamelucas caían sin cesar, y la caballería pesada de Baibars golpeaba sus flancos con lanzas y espadas. Kitbuka, luchando con ferocidad, intentó reunir a sus hombres para una contraofensiva, pero el terreno y la emboscada hacían imposible mantener el orden. Bayan, con el brazo sangrando, disparó una flecha que derribó a un mameluco, pero pronto se vio rodeado. Un lancero mameluco cargó contra él, y aunque Bayan intentó esquivar, la lanza lo alcanzó en el pecho, derribándolo de su caballo. El joven mongol, que había soñado con la gloria, yació inmóvil en la arena, uno de los muchos que no verían el atardecer. Kutuz, desde la colina, observaba con satisfacción cómo el plan de Baibars se desarrollaba. Los mongoles, atrapados y desorganizados, comenzaban a ceder terreno. Ordenó a sus lanceros avanzar, cerrando el cerco. «Por Alá, acabad con ellos», gritó, su voz resonando sobre el fragor de la batalla. Los mamelucos, impulsados por la fe y la estrategia, atacaron con una furia imparable. Los mongoles, aunque luchaban con valentía, no podían resistir la combinación de flechas, lanzas y el terreno hostil. Kitbuka, rodeado por sus oficiales, blandía su espada con desesperación, pero una flecha mameluca lo alcanzó en el hombro, haciéndolo tambalearse. Cuando el sol alcanzó su cenit, el ejército mongol estaba al borde del colapso. Los mamelucos,
liderados por Baibars, cerraron el cerco, y los últimos jinetes mongoles fueron capturados o muertos. Kitbuka, herido pero vivo, fue arrastrado ante Kutuz, su rostro una máscara de desafío y resignación. El valle de Ain Jalut, ahora cubierto de cuerpos y sangre, quedó en silencio. La batalla no había terminado, pero el destino de los mongoles estaba sellado. Los mamelucos, con su trampa perfectamente ejecutada, habían logrado lo imposible: derrotar al ejército que había aterrorizado al mundo. Parte 3. El rugido del león. El sol ardía en lo alto del valle de Ain Jalut, su calor implacable convirtiendo la arena en un horno que quemaba a los vivos y a los muertos por igual. El campo de batalla, ahora un caos de sangre, polvo y gritos, era testigo de la furia de los mamelucos, cuya trampa había atrapado al ejército mongol en una red de acero y flechas. Los jinetes de Kitbuka, una vez temidos como invencibles, estaban siendo diezmados, sus filas rotas por la emboscada perfectamente ejecutada de Kutuz y Baibars. La batalla, que había comenzado con la arrogancia de los mongoles, se acercaba a su clímax, y en el corazón del valle, el destino de dos imperios colgaba de un hilo. La tormenta de flechas. Baibars, el general mameluco de ojos azules, galopaba entre sus hombres, su espada en alto como un faro de guerra. Su retirada falsa había funcionado a la perfección, atrayendo a los mongoles al estrecho valle donde no podían desplegar su temida caballería. Desde las colinas, los arqueros mamelucos, liderados por hombres como Tariq al-Din y Malik, disparaban sin cesar, sus flechas cayendo como una tormenta mortal sobre los jinetes mongoles. Cada disparo era un golpe contra el mito de la invencibilidad mongola, y los mamelucos, impulsados por la fe y la estrategia, luchaban con una ferocidad que sorprendía incluso a sus enemigos. Tariq al-Din, desde su posición en la colina izquierda, tensaba su arco con una precisión nacida de años de entrenamiento. Sus manos, aunque temblaban por el cansancio, eran firmes, y cada flecha que disparaba encontraba su marca. Había derribado a 3 jinetes mongoles, y aunque el sudor le nublaba los ojos, sentía una extraña calma. En su mente cada disparo era una oración, un acto de devoción por su pueblo y su fe. A su lado, Malik, el veterano circasiano, gritaba órdenes, su voz resonando sobre el estruendo de la batalla. «Sigue disparando, Tariq», gritó Malik, mientras una de sus flechas atravesaba el yelmo de un mongol. «No les des respiro». Tariq asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y orgullo. Había soñado con ser un héroe, pero ahora, en el fragor de la batalla, solo quería sobrevivir para ver la victoria. Mientras tensaba su arco, vio a un jinete mongol cargar hacia un grupo de lanceros mamelucos. Sin dudar, disparó, y la flecha alcanzó al jinete en el pecho, derribándolo de su caballo. Malik le dio una palmada en la espalda. «Eso es, pequeño», dijo. «Eres un león». En el centro del valle, Baibars lideraba la caballería pesada, golpeando los flancos mongoles con lanzas y espadas. Su figura, montada en un caballo negro, era un torbellino de acero, cortando a través de las filas enemigas con una precisión mortal. Los mongoles, atrapados en el terreno estrecho, no podían maniobrar, y sus arcos, aunque letales, eran menos efectivos contra las armaduras pesadas de los mamelucos. La resistencia de Kitbuka. Kitbuka, el general mongol, luchaba con una determinación feroz, su espada cortando a través de los mamelucos que se atrevían a acercarse. Herido en el hombro por una flecha, el dolor solo avivaba su furia. Sabía que la batalla estaba perdida, pero su orgullo y su lealtad al imperio mongol lo impulsaban a seguir luchando. Rodeado por sus oficiales, intentaba reunir a sus hombres para un último contraataque. «¡Formad la línea!», gritó Kitbuka, su voz áspera por el polvo y la sangre. «Por el Gran Khan no nos rendiremos». Pero los mongoles, desorganizados y abrumados, no podían resistir el asalto coordinado de los mamelucos. Los jinetes, que habían sido la fuerza imparable del imperio, caían uno tras otro, sus caballos relinchando en pánico mientras las flechas y lanzas los alcanzaban. Los oficiales de Kitbuka, muchos de ellos veteranos de las campañas en Persia y Siria, luchaban con valentía, pero el terreno y la estrategia mameluca los habían superado. Bayan, el joven arquero mongol, ya había caído, su cuerpo inmóvil en la arena. Su arco, roto bajo el peso de un caballo,
Era un símbolo de la derrota que se avecinaba. Kitbuka, al ver a sus hombres caer, sintió una punzada de desesperación, pero también de respeto por sus enemigos. Los mamelucos, pensó, no eran los esclavos que había imaginado, eran guerreros, y su líder, Baibars, era un estratega digno de admiración. Desde la colina principal, Qutuz observaba el caos con una mezcla de satisfacción y cautela. Sabía que la victoria estaba cerca, pero también que los mongoles eran famosos por sus contraataques desesperados. Ordenó a sus lanceros avanzar, cerrando el cerco alrededor de los últimos focos de resistencia mongola. «¡No dejéis que escapen!», gritó, levantando su espada. «Por Alá, esta es nuestra tierra». El fin de un general. Cuando el sol comenzó a descender, el ejército mongol estaba al borde de la aniquilación. Los mamelucos, liderados por Baibars, habían cerrado todas las rutas de escape, y los últimos jinetes mongoles fueron rodeados en el corazón del valle. Kitbuka, herido y exhausto, luchaba con una espada en una mano y un escudo roto en la otra. Sus hombres, leales hasta el final, formaban un círculo a su alrededor, pero las flechas mamelucas seguían cayendo. Baibars, viendo al general mongol en el centro del caos, galopó hacia él, su espada brillando bajo el sol. «¡Ríndete, Kitbuka!», gritó. «Tu ejército está perdido. No hagas que más hombres mueran en vano». Kitbuka, con el rostro cubierto de sangre, escupió al suelo. «Un mongol no se rinde», respondió, levantando su espada. «Si he de morir, que sea con honor». El duelo fue breve pero brutal. Baibars, más rápido y ágil, esquivó un golpe de Kitbuka y respondió con un corte que atravesó la armadura del general. Kitbuka cayó de rodillas, su espada resbalando de su mano. Antes de que pudiera levantarse, los lanceros mamelucos lo rodearon, y uno de ellos, un joven llamado Khalid, lo capturó vivo, atándolo con cuerdas. Qutuz, al enterarse de la captura de Kitbuka, ordenó que lo llevaran ante él. En una tienda improvisada en el campo de batalla, el sultán miró al general mongol con una mezcla de respeto y severidad. Kitbuka, encadenado pero desafiante, no bajó la mirada. «Has luchado bien», Kitbuka dijo Qutuz, «pero tu imperio ha traído muerte y destrucción a nuestra tierra. ¿Por qué debería perdonarte?». Kitbuka, con la voz quebrada pero firme, respondió: «No pido piedad, sultán. Hice lo que mi Khan me ordenó. Haz lo que debas». Qutuz, tras un momento de silencio, asintió. Sabía que la muerte de Kitbuka enviaría un mensaje al imperio mongol. El mundo islámico no se doblegaría. Con un gesto, ordenó su ejecución. Baibars, con un solo golpe de su cimitarra, puso fin a la vida del general, y los mamelucos, al verlo, rugieron en triunfo. La victoria en el valle. Con la muerte de Kitbuka, los últimos focos de resistencia mongola se desmoronaron. Los mamelucos, victoriosos, comenzaron a recoger a los prisioneros y a saquear el botín. Arcos, espadas, armaduras y caballos mongoles, ahora en manos de los nuevos amos del campo. Tarik al-Din, exhausto pero vivo, cayó de rodillas, agradeciendo a Alá por la victoria. Había disparado decenas de flechas, y aunque su cuerpo temblaba, su espíritu estaba lleno de orgullo. Malik, a su lado, le ayudó a levantarse. «Lo hiciste bien», pequeño dijo, con una sonrisa cansada. «Hoy, el mundo sabrá que los mamelucos derrotaron a los mongoles». Baibars, cubierto de polvo y sangre, se acercó a Qutuz, su rostro iluminado por la satisfacción. «La victoria es nuestra», mi señor dijo. «Los mongoles han caído, y el camino a Siria está abierto». Qutuz asintió, pero su expresión era seria. «Esta es solo la primera batalla», Baibars respondió. «Los mongoles volverán, y debemos estar listos. Pero hoy, hemos demostrado que no son invencibles». El campo de Ain Jalut, ahora un cementerio de cuerpos y armas rotas, quedó en silencio. Los mamelucos comenzaron a recoger a sus muertos, rezando por sus almas, mientras los prisioneros mongoles eran escoltados a Damasco. Tarik, mirando el valle, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Había sobrevivido, pero muchos de sus compañeros no. Juró que llevaría la historia de Ain Jalut a su aldea, un relato de coraje y fe. En el horizonte el sol se ponía, bañando el valle en un resplandor rojo.
La batalla había terminado, pero sus ecos resonarían mucho más allá de las colinas de Palestina. Los mamelucos, liderados por Qutuz y Baibars, habían logrado lo imposible, derrotar al ejército que había aterrorizado al mundo. Pero el verdadero desafío, el de mantener esa victoria, apenas comenzaba. Parte 4. Las cenizas de la victoria. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el valle de Ain Jalut de un rojo profundo, como si la tierra llorara por los caídos. El campo de batalla, cubierto de cuerpos, armas rotas y estandartes desgarrados, exhalaba un silencio inquietante. Los mamelucos, victoriosos pero agotados, comenzaban a recoger a sus muertos y a atender a los heridos, mientras los prisioneros mongoles, encadenados y desmoralizados, eran escoltados hacia Damasco. La batalla de Ain Jalut, librada el 3 de septiembre de 1260, había terminado con una victoria sin precedentes. El ejército mongol, temido como invencible, había sido derrotado. Pero para Qutuz, Baibars y sus hombres, esta victoria era solo el comienzo de una lucha mayor para proteger el mundo islámico y consolidar el poder de los mamelucos. La tienda del sultán. En una tienda improvisada en el centro del campamento mameluco, Qutuz, el sultán de Egipto, presidía una reunión con sus oficiales. Su armadura, aún manchada de polvo y sangre, reflejaba la luz de las antorchas, pero su rostro mostraba una mezcla de alivio y determinación. A su lado, Baibars, el general de ojos azules, limpiaba su cimitarra con un trapo, su expresión serena pero alerta. La muerte de Kitbuka había sido un mensaje claro al imperio mongol, pero ambos hombres sabían que la guerra estaba lejos de terminar. «Hemos derrotado a los mongoles, pero no debemos descansar», dijo Qutuz, su voz resonando en la tienda. «Hulagu volverá, y con él, un ejército aún mayor. Debemos fortalecer Siria y Egipto antes de que la tormenta regrese». Baibars asintió, su mirada fija en un mapa extendido sobre una mesa improvisada. «El camino a Damasco está abierto», mi señor respondió. «Podemos tomar la ciudad y asegurar las rutas comerciales. Pero necesitamos aliados. Los emires de Alepo y Homs deben unirse a nosotros, o enfrentaremos a los mongoles divididos». Entre los oficiales, Tariq al-Din, el joven arquero bereber, escuchaba en silencio. Había sido invitado a la reunión como reconocimiento por su valentía en la batalla, pero se sentía fuera de lugar entre los comandantes. Sus manos, aún doloridas por tensar el arco, temblaban ligeramente, pero su corazón estaba lleno de orgullo. Había disparado flechas que ayudaron a cambiar el curso de la historia, y aunque era solo un soldado, sentía que había cumplido su juramento a Alá. Malik, el veterano circasiano que había luchado a su lado, le dio un codazo amistoso. «No te quedes callado», pequeño, susurró. «Hoy eres un héroe. Habla cuando te pregunten». Qutuz, notando la presencia de Tariq, lo llamó. «Tú, arquero, ¿cómo te llamas?», preguntó, su tono firme pero amable. «Tariq al-Din», mi señor, respondió Tariq, inclinando la cabeza con respeto. «Tu arco habló con fuerza hoy», Tariq dijo Qutuz, con una leve sonrisa. «Hombres como tú son la fuerza de nuestro ejército. Quédate cerca. Necesitaré arqueros como tú en Damasco». Tariq sintió una oleada de orgullo, pero también de responsabilidad. La victoria en Ain Jalut lo había transformado de un joven aldeano en un guerrero, y ahora, el sultán mismo confiaba en él. Juró en silencio que no decepcionaría a su líder. Los prisioneros de la tormenta. En el campamento, los prisioneros mongoles, muchos de ellos heridos, eran reunidos bajo estricta vigilancia. La mayoría eran jinetes que habían sobrevivido al caos del valle, sus rostros marcados por la derrota y el cansancio. Entre ellos estaba un joven oficial mongol llamado Temür, uno de los pocos sobrevivientes del círculo cercano de Kitbuka. Temür, con el brazo roto y el rostro cubierto de polvo, mantenía la cabeza alta, su orgullo intacto, y a pesar de la derrota. Baibars, al inspeccionar a los prisioneros, se detuvo ante Temür. «Eres valiente para ser tan joven», dijo. Su voz fría pero curiosa. «¿Por qué luchas por un imperio que quema ciudades y mata inocentes?». Temür, con los ojos brillando de desafío, respondió. «Lucho por mi Khan. Como tú luchas por tu sultán. Somos soldados, no filósofos. Haz lo que debas». Baibars, impresionado por la respuesta,
decidió perdonar la vida de Temur. En lugar de ejecutarlo, lo envió a Damasco como prisionero, sabiendo que su conocimiento del ejército mongol podría ser útil. Temur, aunque humillado, agradeció en silencio la clemencia, jurando que algún día regresaría a las estepas. Para los mamelucos, los prisioneros representaban un botín valioso. Muchos serían intercambiados por rescates, mientras que otros serían enviados a trabajar en las fortalezas de Egipto. Pero Qutuz, consciente de la necesidad de mostrar fuerza y justicia, ordenó que los prisioneros fueran tratados con respeto. No somos como los mongoles, dijo a sus hombres. Nuestra victoria no se basa en la crueldad, sino en la fe y la estrategia. El camino a Damasco. Con la batalla ganada, Qutuz y Baibars pusieron sus ojos en Siria. La victoria en Ain Jalut había debilitado el control mongol sobre la región, y Damasco, una ciudad clave, estaba ahora al alcance. El ejército mameluco, aunque agotado, marchó hacia el norte, llevando consigo el botín de la batalla, arcos mongoles, armaduras y caballos que ahora servirían a los vencedores. Tariq al-Din, marchando con los arqueros, sentía una mezcla de euforia y cansancio. Había sobrevivido a Ain Jalut, pero las imágenes de la batalla lo perseguían. El silbido de las flechas, los gritos de los mongoles, el rostro de un jinete al caer. En las noches, junto a las fogatas, compartía historias con Malik, quien le enseñó a encontrar consuelo en la camaradería. La guerra no termina en el campo. Pequeño, dijo Malik una noche, llevarás estas cicatrices toda tu vida, pero también llevarás el orgullo de haber luchado por algo más grande. Baibars, liderando la vanguardia, planeaba la toma de Damasco con su habitual precisión. Sabía que la ciudad, debilitada por la partida de Hulagu, no podría resistir un asedio prolongado. Envió emisarios a los emires locales, ofreciendo clemencia a cambio de su lealtad. Muchos, impresionados por la victoria en Ain Jalut, se rindieron sin luchar, jurando fidelidad a Qutuz. Cuando el ejército mameluco llegó a las puertas de Damasco, la ciudad abrió sus puertas, sus habitantes aclamando a los vencedores como libertadores. Qutuz, entrando a caballo, fue recibido con cánticos y flores, un contraste con el horror que los mongoles habían traído. En la gran mezquita de Damasco, el sultán rezó agradeciendo a Alá por la victoria y pidiendo sabiduría para gobernar. Los ecos de Ain Jalut. La noticia de la derrota mongola en Ain Jalut se extendió como un incendio por el mundo islámico. En el Cairo, las calles se llenaron de celebraciones, con los habitantes cantando alabanzas a Qutuz y Baibars. La victoria no solo había detenido la marea mongola, sino que había restaurado la esperanza en un pueblo que había temido su fin tras la caída de Bagdad. Los poetas comenzaron a componer versos sobre Ain Jalut, llamándolo el día en que los leones domaron a la tormenta. En las cortes mongolas, la muerte de Kitbuka y la derrota en Ain Jalut fueron un golpe inesperado. Hulagu, al enterarse, juró vengarse, pero las disputas internas en el imperio mongol retrasaron cualquier respuesta inmediata. La invencibilidad de los mongoles, un mito que había aterrorizado al mundo, comenzaba a desmoronarse. Tariq al-Din, ahora un arquero respetado, fue enviado a Damasco como parte de la guarnición. Allí, en las noches tranquilas, escribía cartas a su familia, describiendo la batalla y la gloria de la victoria, pero también confesaba sus miedos, sus dudas y el peso de haber matado. No sé si soy un héroe, escribió, pero sé que luché por mi pueblo. Baibars, mientras tanto, comenzó a planear el futuro. Sabía que su papel en Ain Jalut lo había convertido en una figura legendaria, pero también sabía que el poder era frágil. En privado, comenzaba a cuestionar el liderazgo de Qutuz, no por deslealtad, sino por ambición. La semilla de la discordia, aunque pequeña, había sido plantada. Qutuz, desde Damasco, miraba hacia el horizonte, consciente de los desafíos que venían. La victoria en Ain Jalut había dado a los mamelucos un lugar en la historia, pero también una responsabilidad: proteger el mundo islámico de futuras invasiones. En su corazón, rezaba por la fuerza para liderar, sabiendo que el camino sería largo y sangriento. El valle de Ain Jalut, ahora silencioso, quedó atrás, pero sus ecos resonaban en las mezquitas y los campamentos.
Los mamelucos habían demostrado que el imperio mongol podía ser derrotado, y con esa victoria, habían encendido una chispa de esperanza que iluminaría el mundo islámico por generaciones. Parte 5. El legado de los leones. El sol se alzaba sobre Damasco, bañando sus minaretes en un resplandor dorado. La ciudad, ahora bajo el control de los mamelucos, vibraba con una nueva energía, como si las piedras mismas celebraran la victoria de Ain Jalut. El 3 de septiembre de 1260, en un valle polvoriento de Palestina, los mamelucos, liderados por Qutuz y Baibars, habían logrado lo imposible: derrotar al ejército mongol, la tormenta que había arrasado imperios desde China hasta Persia. Pero la victoria en Ain Jalut no fue solo un triunfo militar, fue un punto de inflexión que redefinió el destino del mundo islámico, consolidando a los mamelucos como guardianes de la fe y forjando un legado que resonaría por siglos. El reinado de los mamelucos. Qutuz, el sultán de los mamelucos, regresó a El Cairo como un héroe. Las calles de la ciudad se llenaron de multitudes que aclamaban su nombre, ondeando estandartes y cantando alabanzas a Alá por la victoria. La derrota de los mongoles en Ain Jalut había restaurado la esperanza en un pueblo que había temido el fin tras la caída de Bagdad. Qutuz, consciente de la importancia de su triunfo, comenzó a consolidar su poder, enviando emisarios a Alepo, Homs y otras ciudades sirias para asegurar su lealtad. Su visión era clara: convertir a Egipto en el nuevo centro del mundo islámico, un faro de fe y resistencia. Baibars, el general de ojos azules, se convirtió en una figura legendaria tras Ain Jalut. Su estrategia en la batalla, con la retirada falsa y la emboscada en el valle, fue celebrada como una obra maestra militar. Pero Baibars, ambicioso y astuto, comenzaba a soñar con un poder mayor. En Damasco, mientras supervisaba la fortificación de la ciudad, sus pensamientos se desviaban hacia el trono. Qutuz, aunque un líder fuerte, no tenía el carisma de Baibars ni su conexión con los soldados. La semilla de la ambición, plantada en Ain Jalut, comenzaba a germinar. Tariq al-Din, el joven arquero bereber, permaneció en Damasco como parte de la guarnición. La batalla lo había transformado de un aldeano tímido en un guerrero respetado, y su arco, ahora marcado por el desgaste de Ain Jalut, era un símbolo de su valentía. En las noches, escribía cartas a su familia, relatando la batalla y la gloria de la victoria, pero también confesando el peso de haber matado. «He disparado flechas que salvaron vidas», escribió, «pero también he quitado vidas. Que Alá me perdone». Malik, el veterano circasiano que había guiado a Tariq, decidió quedarse en Damasco, entrenando a una nueva generación de arqueros. Sus historias de Ain Jalut se convirtieron en leyendas locales, contadas en los mercados y mezquitas. «No fue solo la fuerza de nuestras armas», decía Malik a sus alumnos, «sino la fe en nuestro corazón lo que derrotó a los mongoles. La sombra de la ambición, la victoria en Ain Jalut fortaleció a los mamelucos, pero también trajo tensiones internas. En el camino de regreso a El Cairo, Baibars, frustrado por las decisiones de Qutuz, comenzó a conspirar. Qutuz, consciente de la creciente influencia de su general, intentó mantenerlo cerca, pero la ambición de Baibars era imparable. En octubre de 1260, durante una cacería en el desierto, Baibars y un grupo de oficiales leales asesinaron a Qutuz, proclamando a Baibars como el nuevo sultán. La muerte de Qutuz conmocionó a muchos, incluido Tariq, quien había admirado al sultán. Pero en el mundo de los mamelucos, el poder se ganaba con sangre, y Baibars, con su carisma y habilidad militar, era la elección natural para liderar. Como sultán, Baibars consolidó el dominio mameluco, fortaleciendo las defensas de Egipto y Siria y preparándose para futuras invasiones mongolas. También negoció tratados con los reinos cristianos de la región, demostrando que su astucia no se limitaba al campo de batalla. Tariq, aunque entristecido por la muerte de Qutuz, juró lealtad a Baibars. Como arquero, participó en las campañas posteriores contra los restos de las fuerzas mongolas en Siria, ganándose un lugar en la élite de los mamelucos. Con los años, se convirtió en un capitán, liderando su propio destacamento de arqueros. En su vejez, regresó a su aldea cerca de El Cairo, donde sus hijos y nietos escuchaban con asombro sus historias de Ain Jalut.
El arco que había usado en la batalla fue colgado en su hogar, un recordatorio silencioso de su legado. El eco de los mongoles. En las cortes mongolas, la derrota en Ain Jalut fue un golpe devastador. Hulagu, al enterarse de la muerte de Kitbuka y la pérdida de su ejército, juró vengarse, pero las disputas internas en el imperio mongol lo mantuvieron ocupado. La invencibilidad de los mongoles, que había aterrorizado al mundo durante décadas, comenzó a desmoronarse. Aunque el imperio seguiría siendo una fuerza poderosa, Ain Jalut marcó el fin de su expansión hacia el oeste, asegurando que Egipto y el mundo islámico permanecieran fuera de su alcance. Temur, el joven oficial mongol capturado en Ain Jalut, fue retenido en Damasco durante varios años antes de ser liberado en un intercambio de prisioneros. Regresó a Persia, donde contó historias de los mamelucos y su astucia en el valle. Aunque humillado por la derrota, Temür llevó consigo un respeto por Baibars, el hombre que lo había perdonado. En las estepas, sus relatos de Ain Jalut se convirtieron en una advertencia. El mundo islámico no era presa fácil. El umbral de un nuevo mundo. La batalla de Ain Jalut, librada en un valle polvoriento de Palestina, se convirtió en un símbolo de resistencia y renacimiento. Para el mundo islámico, fue la prueba de que incluso la tormenta más feroz podía ser detenida. Egipto, bajo el liderazgo de los mamelucos, emergió como el nuevo centro del Islam, reemplazando a Bagdad como faro de la civilización. Las mezquitas de El Cairo y Damasco resonaban con oraciones de agradecimiento, y los poetas cantaban alabanzas a Qutuz y Baibars, los leones que habían domado a los mongoles. Baibars, como sultán, se convirtió en una figura legendaria. Sus campañas posteriores contra los cruzados y los mongoles consolidaron su reputación como uno de los mayores líderes militares de la historia. Derrotó a los cruzados en varias batallas, asegurando el dominio mameluco en la región, y su reinado marcó el apogeo del poder mameluco. Pero en su corazón, Baibars siempre llevó el peso de la muerte de Qutuz, un sacrificio que lo había elevado al trono pero que lo perseguía en sus sueños. Para Tariq al-Din, Ain Jalut fue el momento que definió su vida. En sus últimos años, sentado bajo un olivo en su aldea, contaba historias a sus nietos, no solo de la batalla, sino de la fe y la camaradería que habían hecho posible la victoria. No luchamos solo por nosotros, decía, sino por aquellos que vendrán después. Su arco, ahora un reliquia, fue donado a una mezquita local, donde se convirtió en un símbolo de resistencia. En el mundo islámico, Ain Jalut se convirtió en una leyenda, un relato de coraje que inspiró a generaciones. Los mamelucos, nacidos como esclavos pero elevados a guardianes de la fe, demostraron que el poder no residía en los números, sino en la estrategia y la determinación. En las cortes de Europa y Asia, la derrota de los mongoles fue una advertencia. El mundo islámico era una fuerza a tener en cuenta. El valle de Ain Jalut, ahora silencioso, quedó atrás, pero su legado perduró. Los nombres de Qutuz, Baibars y los guerreros que lucharon junto a ellos se convirtieron en sinónimos de resistencia. En las mezquitas, los imanes predicaban sobre la victoria como una señal de la protección divina, mientras que en los campamentos militares, los soldados entrenaban con la esperanza de emular a los héroes de Ain Jalut. Y así, mientras el sol se ponía sobre el Cairo, los ecos de Ain Jalut resonaban en la historia, un recordatorio de que incluso las tormentas más grandes podían ser detenidas por la voluntad de los hombres y la fuerza de su fe. En el corazón de cada guerrero, de cada poeta, de cada niño que escuchaba las historias, Ain Jalut vivía como un faro de esperanza, un momento en que los leones rugieron y el mundo cambió para siempre.